No, el valor nominal es lo que dice el título. El valor nominal es lo que dice el título. Por ejemplo, yo puedo decir que yo tengo el capital accionario, vamos a poner acá. Tengo capital accionario que son 1000 acciones por 1000 cada una. Entonces mi capital accionario es igual a 1.000.000. Ese es el valor nominal, capital de 1.000.000. Sin embargo, la empresa puede tener rendimientos a través del tiempo positivos o negativos, que van a hacer que esto pueda ser ya sea más, digamos, 100.000 o menos 100.000. Entonces, el resultado del efecto, ya sea del resultado positivo o negativo, que puede ser 1.100.000 o 900.000, este segundo paso, este de acá, es el valor contable, ¿no? El valor contable. Porque el valor nominal es lo que dicen los títulos, los papeles. Pero el valor contable es lo que refleja todo lo histórico, todo lo que sucedió en esta empresa. Entonces, si la empresa gana, el patrimonio sube. Si la empresa tiene pérdidas, pues es lógico que el patrimonio disminuye. Y ahí replicamos el valor contable. ¿Ya? El valor nominal es lo que está en el título valor, ¿no? Tú vas a tener tu documento en el que diga que tú tienes tu certificado, ¿no? Que diga que tú tienes una acción que vale 1.000. Si tienes más de uno, pues tendrás 1, 2, 3, que dirán que valga 1.000. Y ese es el valor nominal. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si la empresa termina perdiendo tus 1.000 bolivianos nominales, contablemente no valen 1.000. ¿Por qué? Porque como la empresa perdió, esa pérdida tiene que reflejarse en cada una de las acciones. Entonces, tus 1.000 contablemente no valen 1.000, solamente nominal. En el título, no más valen así. Bien. En tal sentido, fíjense acá, esto es diferentes cotizaciones. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Cómo las empresas cotizan en la bolsa, ¿no? Diferentes empresas que tienen precios, tienen utilidades por acción, utilidades por ratio de indicador de deuda, indicadores por justamente indicador de venta, indicador de patrimonio, indicador de activos, ¿no? Entonces, cada una de estas tiene un valor diferente, históricamente hablando, en la bolsa de valores, ¿no? Esto lo hemos visto. Entonces, nominalmente, la empresa pues puede decir que su acción vale 30 bolivianos, 40, 50, 100. Pero en la bolsa de valores, pues su valor de su acción, pues es mayor, puede ser menor, dependiendo de diferentes enfoques del mercado, justamente. Entonces, eso va a repercutir justamente en la contabilidad y en la toma de decisiones de la entidad. ¿Ya? Tenemos que tener muy en claro eso. Es muy importante considerar el valor como algo no tan simple, sino como algo subjetivo, ¿ya? Que hay muchas maneras, muchos métodos de determinar el valor de algo. Otros ejemplos, lo mismo, empresas, Coca-Cola, Pepsi, ¿no? Y otras empresas, para hacer comparaciones. El precio en valor en libros por diferentes sectores, cómo es diferente el valor contable de los mismos. Y aquí está la pregunta, con toda la explicación del valor contable, ¿usted aceptaría el valor contable? ¿Es suficiente esta información
para poder tomar la decisión de comprar la empresa? ¿Sí o no? ¿Qué creen? ¿Tú aceptarías con todo lo que hemos explicado, con el enfoque, el mercado, la expectativa? eh, ¿Tú aceptarías comprar un negocio de esta manera o no? Aquí te dice la respuesta. No. Este es el peor método que puedes considerar para valorar. ¿Por qué? Porque el método contable, como bien decíamos, ya el valor patrimonial contable es un valor histórico, nada más, histórico. Entonces, cuando tú determinas que vas a utilizar este método, lo único que estás utilizando son estados financieros. Pero la pregunta está, usted necesita satisfacerse de los valores que le han mostrado. ¿Qué valores nos han mostrado? Pues los contenidos en esta historia, que son los estados financieros y anexos que pueden existir. Sin embargo, hay muchas cuestiones que no se consideran dentro de los estados financieros. Por ejemplo, yo te puedo mostrar estados financieros al día de hoy, ¿no? Con fecha de hoy, te puedo mostrar los estados financieros de la empresa, debidamente firmados, debidamente auditados, anillados, muy bonito. Y esos ejemplares que tú me vas a dar no me van a satisfacer lo suficiente para tomar una decisión. No deberían. ¿Por qué? Porque tú te imaginas tener en cuenta que tú compres la decisión de comprar tu empresa solamente con el valor histórico, ya de comprar una empresa con el valor histórico. Pero ¿cuál es el problema? Digamos, tú quieres comprar el día de hoy quieres comprar esa empresa. ¿Tú lo harías o no lo harías? ¿Y qué información adicionalmente tú podrías pedir para satisfacer tu decisión? ¿Qué podrías, aparte del valor en libros y la contabilidad, qué más pedirías? ¿Qué información más? ¿O qué información tú buscarías analizar para tomar una decisión? Lo que se llama la due diligence. ¿Qué significa due diligence? ¿Qué me puede decir también? La debida diligencia. Vamos a colocar acá. La debida diligencia. O sea, hacer un trabajo minucioso, un trabajo adecuado de revisión de todos los aspectos que tiene la entidad, ¿no? Todos los aspectos, un trabajo de investigación total. Porque tú te imaginas, ¿ya? Te va a presentar sus ejemplares de estados financieros, ahí dice ganancia, ventas muy buenas, un buen margen, los estados financieros de años anteriores muy buenos, gran ganancia, todo muy bien. Y en libros, en libros contables, todo está muy bien. Pero la pregunta es, ¿y su futuro? Ahí está la pregunta. ¿Por qué esta empresa quiere vender su negocio si es tan rentable? Por ejemplo, tal vez era un restaurante o era un boliche, un pub, un café, un karaoke, no sé, una discoteca. Y bien, antes sí ganaba mucho. Era muy rentable, era un buen lugar y tenía una buena reputación. Lo que pasa, en nuestro entorno ha sufrido grandes pérdidas por la pandemia. Entonces, esta empresa, si bien históricamente tenía un gran valor,
con la expectativa no la tiene. Tú, si vas a comprar un negocio, un restaurante, por ejemplo, que ya poco a poco está mejorando, o comprar una discoteca, o comprar un café, en estos momentos no te convendría, por ejemplo, utilizar valor contable, sino te convendría utilizar otro método que te ayude a comprender y a valorar el futuro de esta empresa. Porque si tú lo compras el día de hoy, ¿qué vas a hacer con la empresa? Va a estar cerrado, no vas a trabajar a media máquina quizás. ¿Por qué? Porque si bien años anteriores tenía buen rendimiento, ahora no, porque su mercado es diferente a comparación de años anteriores. Y si tú te basas en el valor contable, eso te va a pasar. No ves el futuro. Entonces la empresa te puede vender bien los números, pero el problema está en el futuro que vas a terminar viviendo. Es ahí donde tú tienes que hacer más averiguaciones e investigaciones sobre aspectos no financieros de la empresa, para que tú puedas otorgarle un valor adecuado, ajustado a la realidad. Entonces, si yo voy a hacer due diligence para mejorar lo que es el valor contable, ¿qué debo revisar? Debo revisar primeramente los estados financieros, ¿no? O sea, una auditoría. Puedo pedir una nueva auditoría con un auditor que yo, si quiero, puedo designar. Porque muchas veces las empresas tienen su propio auditor que le va a sacar la opinión como él desea y pues eso no es útil para terceros. Ustedes vieron muy bien este efecto en el caso Enron, ¿verdad? Que para hacer su fraude la empresa Enron tenía comprados a los auditores, tenía como cómplices a las calificadoras de riesgo, a los abogados, o sea, todos estaban en conjunto. Entonces tienes que tener en cuenta que existe el riesgo de que justamente el dictamen de auditoría haya sido vulnerado. Dos, muy aparte de analizar el patrimonio, porque en el valor patrimonial solamente nos vamos al patrimonio, hay que revisar otras cuentas, como las cuentas del estado de resultados, las cuentas del flujo de fondos o el flujo de efectivo, la evolución de las partidas, cómo van cambiando a través del tiempo, análisis vertical, análisis horizontal, ¿no? Para conocer cómo son los movimientos normales de esta entidad. Luego también debo verificar otros aspectos como restricciones o pignoraciones, o lo que comúnmente ustedes conocen como bloqueos de cuenta. ¿No? Evidenciar si la entidad no tiene bloqueos de fondos, congelamiento de cuentas u otras restricciones a sus fondos. ¿No? ¿Por qué vemos esto de las restricciones? Cuando tú compras una empresa, ya, cuando tú compras una empresa, ¿qué es lo que pasa? Tú te compras sus activos, pero también compras sus deudas. Y imagínate que tú compres una empresa y que cuando la compres, la adquieras, te agarres con la sorpresa de que sus cuentas estaban congeladas por fraude, por evasión tributaria, evasión aduanera, defraudación a proveedores, a clientes, en fin, juicios, en fin. Te limita. Entonces debes obtener información sobre restricciones que tenga la empresa. Luego, otra información, la calidad y exigibilidad de las cuentas por cobrar, o sea, que sean reales, no que no sean ficticias, que no tengas cuentas por pagar solo porque sí, para demostrar mejor posición en el activo o aumentar las utilidades, ¿no? Créditos ficticios, créditos incobrables, créditos fantasma.
Entonces, verificar justamente la calidad, o sea, cuentas reales, como también que exista un periodo de pago, ¿no? ¿A qué me refiero con periodo de pago? Pues yo puedo tener cuentas por cobrar a un familiar del dueño, o del propietario, o del accionista, o una empresa vinculada, y ahí está, cuentas por cobrar. Pero yo debo calificar si realmente esas cuentas son exigibles. Al socio le voy a cobrar, a una empresa relacionada quizás sí pueda hacerlo. Entonces debo calificar cuál es ese criterio de virtud que tienen las cuentas por cobrar, porque justamente si carecen de esto, yo las debo depurar, o sea, eliminar, y no deben formar parte de los activos, no las cuentas ficticias. Luego también la calidad y disponibilidad de los inventarios, ¿no? Como lo mismo, como cuentas por cobrar, también debo hacer un estudio acerca del inventario, ¿no? La calidad y la disponibilidad. Yo puedo tener un inventario de productos obsoletos, ¿no? Pero en el libro de contabilidad del estado financiero lo único que va a decir es inventario $1.000.000. Pero yo debo cerciorarme que ese activo que dice que vale $1.000.000 sea verídico y real. Yo voy al almacén y me fijo, había sido puro producto vencido, deteriorado, defectuoso, averiado, o sea, nada vendible. O tal vez sí, pero a un precio menor que el precio estipulado, ¿no? Entonces debo también verificar que los inventarios sean reales, ¿no? Porque la forma más práctica para hacer falsificación de estados financieros es el inventario, manipulación del inventario. Otra partida que debo analizar es análisis técnico de los activos fijos. Otro aspecto muy importante. Debo tener en cuenta que cuando yo voy a comprar un negocio, voy a comprar sus activos y dentro de ellos está propiedad, planta y equipo. Hacer una revisión con un perito o con un dependiente mío de como comprador sobre el estado de los activos que figuran en el estado financiero. Uno, si realmente existen. Dos, si cumplen las especificaciones que se indican. Y tres, mantenimiento, ¿no? Si tienen mantenimientos, buenas condiciones de uso, ¿no? Buen resguardo, seguridad, o sea, muchos factores. Si la entidad igual carece de estos factores, hace que el valor de la empresa baje, porque tú no vas a querer pagar más por algo que no existe, que está mal hecho, que está averiado, en fin, ¿no? Entonces, allí también existen puntos de negociación sobre el precio. Luego, revisar inversiones permanentes. Existe el porcentaje de participación que tienen para lo que es la valoración de esto. Luego, también revisar la conformidad sobre los activos, ¿no? Sobre los activos, ¿no? Que confirmaciones bancarias, por ejemplo, para verificar el saldo de las cuentas de banco, hacer un arqueo de caja para verificar la integridad de la partida contable, hacer cartas de confirmación para los clientes, para que ellos nos afirmen que realmente nos deben lo que indica en la contabilidad y muchas otras pruebas. Y si es posible y si se tiene, revisión de contratos, principalmente de clientes y proveedores, ¿no? Eh, no existen ventas sin compras o no existen pagos a las compras si no hay ventas, ¿no? Entonces, se dan cuenta, son muchos factores que debemos revisar dentro de la entidad. Y eso hace que nuestro análisis sea mucho más amplio y que no solamente nos centremos a decir el valor de la empresa y su patrimonio, y no más, no, sino hacemos más nutritivo, damos más bases para negociar y como también ajustamos el valor a lo más razonable posible. Otros aspectos, continuando, que hay que revisar es, por ejemplo,
todo lo relacionado con financiamiento, préstamos bancarios, contratos, líneas de crédito, garantías, grado de cumplimiento de las cuotas, coberturas, renovaciones. Luego, revisar también si existen cláusulas amarradas a los activos principales, como garantías, por ejemplo, o restricciones de uso, ¿no? O secuestros, ¿no? Secuestros judiciales, ¿no? O lo que conocemos como incautaciones. Entonces, eso también releva si existen activos que están sujetos a eso. Investigar por qué se está vendiendo la empresa. Esa es una pregunta muy interesante. Investigar por qué la empresa se vende. 3. Revisa la situación de juicios. Contingencias son juicios. ¿Juicios de qué tipo? Juicios tributarios, juicios laborales y juicios comerciales, los principales. Tributarios, laborales, comerciales. Los tres principales juicios. También revisar los contratos del personal, sobre todo del personal clave. Gerentes, vicepresidentes, presidentes de directorio y todos los que lo conforman. Verificar sus contratos para ver si no existen cláusulas abusivas o cláusulas que se aprovechan de la entidad. Y ver si queda dinero debajo de la mesa. Ahora sí, ¿hasta acá alguna pregunta? Ya, continuemos. Dice, ¿Sí? ¿qué quiere decir? ¿Me puedes repetir qué quiere decir cláusulas amarradas a los activos? Incautación, dijo. Más o menos un ejemplo de eso. Claro, las cláusulas que están amarradas a los activos, por ejemplo, son las garantías, ¿no? Las garantías, o pueden ser cláusulas, por ejemplo, de secuestro, de incautación por diferentes activos. Por ejemplo, yo puedo tener mercadería que pueda estar sujeto, por ejemplo, a, no sé, controles, por ejemplo, de sustancias controladas, ¿no? Si bien yo no manejo droga, digamos, ¿no? Pero existen muchas sustancias controladas que para su manejo se piden permiso. Por ejemplo, uno de estos es la CLEFA. Para las empresas, si quieren utilizar CLEFA, deben pedir permiso a la FELC, ¿no? Entonces, imagínate que no tengas ese permiso y que tú tengas en tu stock una gran cantidad de ese producto. Entonces, tú ya tienes implícitamente una restricción al activo. O muchas veces los bancos te suelen pedir estas cláusulas cuando, por ejemplo, tú tienes falta de liquidez, ¿no? O tienes algún problema. Entonces el banco te pide algunas cláusulas que tú debes cumplir como empresa. Las más comunes te establece, ¿no? La empresa debe demostrar liquidez de 1.05. Entonces tu estado financiero, tus resultados, en todo aquello tiene que estar 1.5 o mayor o superior el indicador de liquidez. O otras cláusulas, como por ejemplo que la empresa no puede pagar dividendos durante X gestiones, ¿no? Entonces, activos que se restringen, ¿no? O que tienen alguna cláusula al momento de la evaluación, ¿ya? Entonces, existen muchas que tienen estas condiciones. Pues hay que ver e investigar si la empresa en cuestión tiene estas condicionantes. Bueno, en tal sentido, luego vámonos al segundo punto. El valor regularizado o contable. Este método es igual que el anterior, como indica la diapositiva.
solamente que acá hay que hacer ciertos ajustes para aproximarnos al valor real. Ajustes como, aquí están, aproximaciones al valor más real o de mercado, retasaciones, castigos, ajustes, costos de personal. Entonces yo voy con todo el trabajo que hice en el due diligence, ¿no? Ahí descubrí gran cantidad de información de las personas, de la empresa, del movimiento, de la operativa. Entonces, ¿qué hace el balance, la evaluación por valor contable ajustado? Quita dentro de un estado financiero, ¿no? Tenemos nuestro estado financiero, activo, pasivo y patrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué hace el valor ajustado? Va a sumar o restar partidas que pueden ser, que no son reales, por ejemplo. No reales. Partidas subvaluadas, sub o sobrevaluadas. Incobrabilidad. No, yo tengo cuentas por cobrar que nunca voy a cobrar. Entonces, para este método le quito las cuentas incobrables. Puedo tener deterioro de inventarios. Entonces, en mi método yo le quito el deterioro. O sea, le quito lo malo de las cuentas y hago mi balance para valorar solamente de lo real, de lo que es tangible. Y nada con respecto a los ajustes. Para darles un ejemplo, al valorar la empresa, yo he identificado que tengo cuentas por cobrar de 500,000. Haciendo un pequeño análisis de lo que me indica en esta diapositiva, me doy cuenta que cobrable solamente es un 10%, 10% es real y 90% no lo es. Entonces, para mi valoración, yo no voy a colocar 500,000, sino solamente lo real. ¿Cuánto? Este 10%. Porque el resto del 90% nunca lo voy a cobrar. Es un número que está paralizado, no se va a cobrar. Al menos en el corto plazo no hay una forma. Entonces, para mi valoración, yo le voy a quitar esas partidas que tienen daños, que no son razonables, que tienen ajustes. Yo le voy a quitar o sumar lo que corresponda para valorar mucho mejor. Aquí tengo un valor contable regularizado o ajustado. Fíjate muy bien. Aquí les doy algunos ejemplitos. Fíjense, la cuenta disponible en el balance inicial vale 7.7 millones. Pero ¿qué pasó para valorar el ajustado? En el primer método, nuestro valor contable, ¿cuál iba a ser? El patrimonio, ¿no? El patrimonio iba a ser nuestro valor, este. Con este, yo decía, mi empresa vale 136 millones. Y no me conformaba, y me conformaba con eso. Pero ¿qué pasa? He contratado otro financiero y me está ajustando las cuentas, fíjense, de 5.7 millones ha disminuido a 5.2. ¿A qué se debía? Gastos no contabilizados. Entonces ahí hay diferentes aspectos que hay que ir mejorando progresivamente. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? Ya.
Muy bien, entonces está todo muy bien. Entonces lo dejaremos hasta aquí el día de hoy, por favor. Y vamos a continuar ya con los ejercicios el día martes. También, Lice. Ya estamos terminando esta teoría, entonces vamos a ir directamente al ejercicio. ¿Ya? Entonces cuídense mucho, chicos, tengan una buena noche, descansen si es que no lo han hecho. Ya sé que están en exámenes, así que están exhaustos tal vez. Así que buena suerte, espero que les vaya bien en sus exámenes y espero que también les haya ido bien en el mío. ¿Ya? Cuídense mucho, chicos, y nos vemos la próxima semana.